Hoy día, por la gracia del Señor, vamos a continuar con la serie de predicaciones que nos hemos propuesto anteriormente. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de la fiesta de las trompetas y su cumplimiento en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de las trompetas, segunda parte, hermanos. Y vamos a ir al libro de Levítico 23 primeramente. Levítico 23, versículos 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hermanos, a lo largo de varias semanas hemos estado viendo las fiestas que en el Antiguo Testamento la nación de Israel, la nación teocrática de Israel, celebraba. Fiestas dispuestas por Dios, fiestas en las cuales había una serie de sacrificios que tenían que meticulosamente cumplir los israelitas. Vimos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias de la siega de la cebada, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las primicias de la siega del trigo, y seguidamente, ya en el séptimo mes, la fiesta de las trompetas, llamada también Yom Teruah o Yom Truah, la fiesta de las trompetas. Se celebraba el día primero del mes séptimo, hermanos, el día primero del mes séptimo, al son de trompetas, como dice el versículo que hemos leído, y como también dice el número 29:1, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Como decían un erudito comentarista del antiguo en hebreo, decía que todo el día había sonido de trompeta, todo el día sonido de trompeta. Y vimos lo que conmemoraba esto también, hermanos. Era un día de sonar las trompetas, al son de trompetas, nos dice Levítico 23. Y esta palabra hebrea era la palabra teruah, que significa aclamar, clamar, gritar, es de manera estronduosa, un toque de trompeta, un estruendo, un grito de guerra, un sonido, un pregón fuerte, grave. ¿Y cuándo había pasado esto, hermanos? Eso había pasado, como vimos aquella vez, cuando Dios entregó la ley, ¿verdad? Vimos ahí en el monte Sinaí, la gente estaba ahí, al pie del monte, no tenía que traspasar los límites, estaba Moisés también. Moisés hablaba en medio de un largo sonido de bocina, truenos, sonido de bocina muy fuerte, todo el monte se estremecía, dice la palabra, el sonido de bocina iba aumentando en extremo y Dios respondía con voz tronante a Moisés. En medio de ello, hermanos, el Señor da la ley. Los 10 mandamientos que escuchó el pueblo, y el pueblo que dijo: Moisés, entra, nosotros ya no queremos escuchar más, entra tú, porque estaban atemorizados. Y ciertamente también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que Moisés también estaba atemorizado. Hermanos, entonces, hermanos, Dios establece un pacto con la nación de Israel, un pacto de obras, no un pacto de gracias. Por ningún lugar de la ley dice que ellos tenían que guardar los mandamientos para que sean salvos. No, hermanos, porque la salvación nunca ha sido por medio de guardar mandamientos. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Desde Abel vemos eso también, hermanos. Entonces, hermanos, vemos también que cuando se da esta ley, Moisés rocía la sangre sobre el pueblo y esa era la señal del pacto. Si ellos quebrantaban estos mandamientos que Dios les había dado, y otros también que ciertamente Moisés escuchó y trasladó a la gente más adelante, mandamientos de Éxodo 21, 22 y 23, en donde también estaban las fiestas anuales que tenían que celebrar, y dentro de esas fiestas anuales que había sacrificios que tipificaban a Cristo. En otras palabras, hermanos, estaba la ley dada por Dios, las leyes humanitarias, las leyes sobre actos de violencia, las leyes sobre la responsabilidad de los amos, ¿verdad?, y los dueños, pero también estaban las fiestas que debían celebrar, dentro de las cuales estaba, ¿qué, hermanos? Sacrificios, que tipificaban ¿a quién? A Cristo y su obra mediadora, su obra sacrificial. Sí, hermanos, entonces Moisés, después, en esos 40 días y 40 noches, se presenta delante del Señor, pues el Señor le llama y le iba a dar los mandamientos escritos, ¿verdad?, en una tabla.
unas tablas. Y también le da ahí en Éxodo 25 al 31 los detalles de todas las cosas que tenían que ponerse en el tabernáculo. Las dimensiones del tabernáculo, del atrio, el arca del pacto, el material, las dimensiones, madera de acacia, oro, el velo, dimensiones, materiales de los que tenía que estar compuesto, el altar del incienso, el candelabro, la mesa de la proposición, la fuente de bronce, el altar del holocausto, todo eso detalle el Señor le dijo a Moisés. Y luego Moisés baja, desciende con las tablas y la gente estaba idolatrando, quebrantaron el pacto. ¿Qué hace Moisés? Rompe, quiebra las piedras, hermanos. Y así, hermanos, el sonido de las trompetas conmemoraba eso, todo lo que pasó ahí. Conmemoraba el anuncio de la ley dada por Dios, conmemoraba el pacto que ellos habían aceptado y ratificado también, porque habían dicho, ¿qué cosa? Haremos todo lo que Dios ha dicho. Y no lo hicieron, idolatraron, fornicaron. Pero conmemoraba también ese sonido de trompetas, el quebrantamiento del pacto, conmemoraba también la misericordia de Dios reveladas a través de las fiestas, estas fiestas que eran sombras también de la persona y obra del Señor Jesucristo, pero también conmemoraba esos 40 días y 40 noches donde Moisés estuvo recibiendo la ley, los mandamientos. Sí, hermanos. Y todo eso ¿era en qué momento, hermanos? El primer día del mes séptimo, al son de trompetas, la gente tenía que recordar eso, recordar la ley, recordar sus pecados, tenían que ir afligidos, confesando sus pecados, pero también mirando en la salvación que estaba en ¿quién? En Cristo Jesús. Sí, hermanos, era un día de conmemoración, era un día de santa convocación. Se estaban juntando. También algo iba a venir dentro de poco, el 10º día, el gran día de la expiación. Un día muy esperado, un día el más santo, vamos a decir así, esperado por ellos. Y seguidamente el día 15, la fiesta de los tabernáculos por 7 días. Ese mes era un mes sabático. Ese mes era un mes en el cual no trabajaban. Era un mes muy esperado por los israelitas, hermanos, y todas esas cosas nos apuntaba a Cristo, hermanos. Debía sonar, por tanto, la trompeta tan fuerte. El truat del mensaje de la ley y la transgresión tenía que sonar tan fuerte. También tenía que sonar tan fuerte el quebrantamiento, como ellos habían quebrantado. Pero también debía sonar tan fuerte el camino de salvación por medio de Jesucristo, hermanos. Sí, hermanos. En aquella ocasión, el teruat, todo lo que pasó en el Sinaí era, como dijimos hace un momento, a un estruendoso sonido de bocinas que aumentaba, iba en aumento. Sí, hermanos, pero en esos días ellos conmemoraban, hermanos, al son de trompeta, cada año, todo lo que miramos hace un momento. ¿Van haciéndose una idea, hermanos? Estamos recordando lo de la semana pasada. Pero vimos también, hermanos, que el sonido de la trompeta, como vimos, hermanos, en aquella vez, que lo escrito respecto a la fiesta de las trompetas nos enseña que la palabra de Dios tiene que sonar como trompeta. Y vimos a nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 7:37, justamente decía, en el último gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta es Juan 7? De los tabernáculos, lo que se celebrará en el 7º mes. En el último día, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él alzó la voz, ese truá se escuchó, y se escuchaba siempre de la boca del Mesías. Él siempre predicaba, hermanos, la palabra nos dice, y alzó la voz, en griego era llamar a gritos, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz. Y Juan 7:28 decía, alzó la voz. Juan 12:44 clamó, hablando del Señor Jesucristo. Juan 8:8 decía a gran voz. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Juan 11:43 clamó a gran voz. Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ese teruá se escuchaba de la boca de nuestro Mesías, del gran Salvador, del Señor Jesucristo, Dios y hombre perfecto, llamando a su pueblo, dejando testimonio de su palabra, dejando testimonio de Dios, dejando testimonio de la salvación. Pero también predicadores como Pedro en Hechos 2 también predicaba, alzó la voz, dice la palabra, y en Hechos 2:14, y por la gracia del Señor se convirtieron 3,000 personas. Hermanos, Juan el Bautista también
voz del que clama en el desierto. Y Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él, del Señor Jesucristo, y clamó. Pero también, hermanos, así esa palabra debe actuar en nosotros cuando vamos a las Escrituras. Hace un momento hemos meditado en las Escrituras. Hemos leído Juan capítulo 16, Éxodo capítulo 34. Esa voz tiene que clamar a nosotros, tiene que llegar como ese teruá a nuestros corazones, no solamente en nuestra mente, tiene que llegar a nuestros corazones, impactar en nuestros corazones, redarguirnos, hermanos, y mirar al Salvador, todos los días comer de esa Pascua, todos los días comer del pan de vida que es Cristo. Bien dice Salmos 89:15, la Biblia textual claramente dice, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Y ese grito de júbilo es teruá, la misma palabra de lo que pasó en Éxodo 19. Bienaventurado el pueblo que conocemos, hermanos, el grito de júbilo, ese teruá, la voz de Dios. Pero también, hermanos, decíamos que nosotros debemos ser ese teruá, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y por eso Isaías 58, leímos otros pasajes más, pero Isaías 58:1 decía, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Alza tu voz como trompeta. Y ese día de la fiesta de las trompetas tenía que predicarse el Evangelio, tenía que predicarse el mensaje de salvación por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la gente tenía que ir arrepentida. Y ciertamente ese día, como bien dicen muchos comentaristas serios, era un día en que la gente iba afligida, doliéndose por su pecado, hermanos, pero confiando también, no todos ciertamente, los piadosos iban confiando en aquel a quien tipificaban esos animales que ese día iban a sacrificar, como vamos a ver, hermanos. Así, hermanos. ¿Y cuál es el mensaje que debe sonar como trompeta, hermanos? ¿Cuál es ese mensaje? Quiero detenerme aquí. Nos hemos tomado solo 10 minutos para hacer un recuento de las cosas, para ponerlos en contexto. Gálatas 3:10. La palabra del Señor dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amigo, amiga, ¿tú quieres salvarte dependiendo de las obras de la ley? ¿Crees que vas a ser salvo por guardar los mandamientos? ¿Crees que tú puedes alcanzar la salvación por otro camino que no sea el Señor Jesucristo? La gente dice, no, yo no soy tan malo, no soy tan mala persona, no soy un borracho, no soy un adúltero, yo trabajo, tengo mis hijos. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Niños, ¿cómo creen que ustedes van a alcanzar la salvación? ¿Por portarse bien? ¿Porque deben ser moralmente, digamos, más sanos delante de Dios o delante de sus padres? No, de ninguna manera. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque dice aquí el versículo que estamos viendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. ¿Quieres ganar tu salvación por guardar los mandamientos? Todo. Deberías guardar todo. Pero para empezar, ya pecaste. Ayer, anteayer. Nadie puede borrar eso. Hace un año, hace 2 años. Tú no lo puedes borrar. No puedes enmendar. No puedes decir, bueno, mis obras buenas de aquí para adelante van a pesar más que las cosas malas que hice. No, porque Dios es santísimo. No conoces a Dios si piensas así. Dios es santísimo. No podemos habitar delante de su presencia con un solo pecado. Allá en la gloria, no. La paga del pecado es muerte. Basta un solo pecado nada más para que estemos destituidos de la gloria de Dios. Pero hermanos, todos sabemos que no tenemos o no hemos cometido un solo pecado, ¿verdad? Cuando de pensamiento incluso podemos pecar delante de Dios y ya pecamos. No solamente matar es agarrar un puñal o disparar a una persona y quitarle la vida. Matar también, ¿qué es? Cuando le insultas a tu prójimo, cuando le tratas mal a tu prójimo, ya mataste, ¿verdad? Cuando no le llevas a tus hijos al Señor, ya eres un asesino espiritual, ¿verdad? ¿Y cuánto de eso hemos hecho cuando éramos incrédulos, hermanos?
O fornicar, por ejemplo. El Señor Jesús que dijo, habéis oído, ¿verdad? Habéis oído, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Así que no es solamente un asunto externo, es un asunto de corazón, de pensamiento también. Sí, hermanos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Miren estas palabras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y por tanto todo ser humano entra aquí en esta bolsa. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios en sí mismo. Y por eso dice en el siguiente versículo, y que por la obra, y que por la ley, perdón, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, ahí entra necesariamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por su pueblo, por los suyos, por los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, de manera tal que se presenta delante del Padre, o se presentó delante del Padre, como el gran sumo sacerdote, ofreciendo un sacrificio. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Corderos? ¿Carneros? ¿Becerros? No, su misma vida la entregó delante del Padre, se la muestra, y el Padre acepta ese sacrificio, ofrenda en olor fragante, aceptable delante de Dios. El justo por esa fe vivirá, por la fe en aquel, hermanos, en aquel precioso ser que un día vino hace 2000 años, por amor, por misericordia. ¿Para qué, hermanos? Para expiar el pecado, para presentarse delante de Dios, para que Dios pueda propiciar nuestros pecados. ¡Ah, qué tremendo, hermanos! Y la ira de Dios, que es justa, fue aplacada. Y por tanto podemos obtener perdón de pecados, justificación, glorificación, gracias a lo que Él hizo. Y en el 13, por eso nos muestra, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, aquel hombre puro, aquel ser perfecto, en quien no se halló pecado en su boca, ni se halló maldad, el justo por los injustos, Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero qué tuvo que hacer? Hecho por nosotros maldición. Sí, hermanos, obediencia activa y pasiva, de la cual se ha hablado también y se ha enseñado. Él tuvo que ser obediente en todas las cosas, en cada mandamiento, en cada petición del Señor, en cada ley, en cada aspecto de la ley moral, civil, ceremonial. En todo el Señor tenía que ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero también tenía que recibir, hermanos, en su cuerpo, en toda su vida y en la cruz del Calvario, lo que nosotros deberíamos recibir eternamente. Qué tremendo, hermanos. Un ser común y corriente, un hombre común y corriente, no puede recibir la paga del pecado, que es eterna, que es infierno eterno. No podemos, hermanos, ni tú ni yo, nadie. Pero Él era Dios, Él es Dios. Y Él sí pudo recibir condensadamente en su vida, y también en esas 3 horas ahí en la cruz del Calvario, hermanos, el quebrantamiento y la ira de su Padre, para ser nuestro sustituto perfecto. El único, hermanos. Qué precioso debe ser Él, qué precioso es Él, y qué precioso debe serlo para tu vida. Por favor, te ruego, amigo, amiga, niño, niña, te ruego, no desprecies este sacrificio. Corre a Él, reconoce tu pecado. En aborrecimiento a tu pecado, en arrepentimiento, corre a Cristo. Escucha este mensaje, este teruá. Como aquella fecha ahí en el día de las trompetas, la gente escuchaba, y seguramente iban con sus niños también a escuchar ahí. Miren, hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 1, 14 al 15, nos muestra cómo Él empezó su ministerio. Arrepentidos si creen el Evangelio, sonaba como una trompeta ahí delante de toda la gente. Arrepentidos si creen el Evangelio. Y para llamarlos al arrepentimiento tenía que hablarle de qué, de la ley,
Porque tenían que arrepentirse ¿de qué, hermanos? De sus pecados. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. No puede haber una salvación, una conversión sin verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios. Y no puede haber una salvación si no hay una fe genuina en Cristo Jesús y en su obra, que es un don de Dios. Arrepentidos y creen en el Evangelio, sonaba estruendosamente aquella vez en la cual nuestro Señor predicaba, hermanos. Hermanos, si recuerdan ustedes el relato de Juan, del Señor Jesucristo y Nicodemo, aquel hombre fariseo principal, ¿verdad, hermanos? Perteneciente al Sanedrín, este hombre que va de noche y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios. No, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese mensaje tiene que sonar en tu corazón, amigo, amiga. Si no estás en Cristo, escucha bien. De cierto te lo digo, son las palabras del Señor. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, una obra de Dios, una obra espiritual. Una obra por la cual el Espíritu Santo tiene que darte vida espiritual. Porque sin eso estás muerto espiritualmente. Tienes que ir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Dejar de seguir levantando tu brazo en contra de Él, que te mantiene vivo ahí, te mantiene viva. No puedes seguir en ese camino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque hay un reino de Dios, y ese reino de Dios tiene un rey. Ese rey es Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dice las Escrituras. Él es rey de su reino. Es un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor a Pilato. ¿Perteneces a ese reino? ¿Es tu rey? ¿Gobierna tu vida? Niños, por favor, mírenme. ¿Gobierna tu vida Cristo? ¿Cristo es tu Señor, tu Salvador? ¿En Él piensas? ¿Te levantas pensando en Él? ¿Duermes pensando en Él? ¿Cuando pecas corres a Él? Mira, por favor, hay un reino, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Él recibió ese reino cuando ascendió a la diestra del Padre. El Padre le entregó el reino y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por favor, les ruego, no desprecien este mensaje que vez tras vez escuchan ustedes en este lugar. Arrepiéntanse, la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Por favor, les ruego. El Señor dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A este reino se tiene que entrar. Un reino terrenal, tú vas y tienes que tocar la puerta para que te dejen entrar, te tienen que abrir la puerta, ¿verdad? Aquí hay un reino, el reino de Cristo, que es espiritual aún en este momento. Sí, pero en su segunda venida es un reino más, con mayor amplitud. Nuevos cielos, nueva tierra, con cuerpos resucitados. Sí, hermanos, ahora es espiritual. Él te debe gobernar en este reino. Tienes que entrar a este reino de una vez por todas, porque si estás fuera de este reino, no puedes ver el reino de Dios. Perecerás eternamente condenado. Si Cristo no es tu rey en esta vida, no lo será después. Así de claro es el mensaje. ¿Por qué rechazarlo? No tienes que hacer nada, no tienes que obrar, porque hemos visto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Cristo hizo la obra. ¿Por qué rechazar? Ya está el camino abierto, que es la salvación, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, ese es el teruá, ese es el mensaje que tenemos que escuchar, y tenemos que ir en arrepentimiento y fe, corriendo hacia Dios, hermanos, creyendo en estas cosas. Aprópiate de estas cosas, hermanos, aprópiate de esta obra de Cristo Jesús. Pero, hermanos, todo esto tenía que, recuérdense aquel día, el primer día del mes séptimo, todas estas cosas tenían que retumbar. ¿En quién, hermanos? En la gente. En la gente tenía que retumbar, en los corazones de la gente, de los jóvenes, de las mujeres. Tenían que ir afligidos, porque la trompeta estaba sonando. Tenía que sonar en sus corazones. La trompeta estaba sonando. Ya se acercaba el gran día 10, el día de la expiación.
Oh, hermanos, ese día tan esperado en el cual, como vamos a ver, solamente entraba ese día el sumo sacerdote en el lugar santísimo para rociar la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio. Solamente esa vez, una vez al año. Cristo, hermanos, por todos lados, Cristo era aquel animal sacrificado. Como vamos a ver dentro de un momento, en los sacrificios que en esta fiesta, la fiesta de las trompetas, se presentaba. ¿Qué otros sacrificios que tipificaban a Cristo se ofrecían en esta fiesta, hermanos? ¿Han encontrado ustedes en Levítico 23, de 23 al 24 esto? No, hermanos, ahí no se ven detalles. Solamente dice, perdonen, en el 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ofrenda encendida a Jehová. No dice más, ¿verdad? Y de ahí el versículo 26, ¿de qué habla? De otra fiesta, ¿verdad? Del día de la expiación. Por tanto, en el pasaje paralelo, hermanos, y de ahora en adelante vamos al pasaje paralelo de lleno, que está en Números 29. Números capítulo 29, versículos del 1 al 6. Vamos, hermanos. Y ahí leemos, en el séptimo mes, el primero del mes, ¿de qué está hablando, hermanos? De la fiesta de las trompetas, ¿verdad? En el séptimo mes, el primero del mes, ahí está, la fiesta de las trompetas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Ya hablamos de ello, hermanos. Pero mientras sonaban las trompetas, ¿qué pasaba, hermanos? Qué precioso es esto. Mientras sonaba la trompeta y la gente tenía que recordar, traer a la memoria todo lo que había pasado, la ley, el quebrantamiento, la entrega de las instrucciones al Señor respecto a las fiestas, respecto a los instrumentos de la adoración regulada por Dios ahí con el tabernáculo, hermanos, y los mandamientos en las tablas, el quebrantamiento del pacto. Mientras ellos recordaban todo esto, versículo 2. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto. Tenían que estar ofreciendo, ¿qué cosa? Sacrificio, holocausto. Y hermanos, ¿a quién tipifican esos sacrificios si no es que al Señor Jesucristo? Por tanto, aquel piadoso judío que en ese tiempo celebraba y verdaderamente tenía un corazón arrepentido y una fe en aquel a quien tipificaban estos animales, verdaderamente alcanzaba perdón de sus pecados. Pero la gran mayoría ahí simplemente celebraba esta fiesta, ¿verdad? Iban y celebraban la fiesta, se matan los animales, qué bueno, y al día siguiente eran la misma persona. No había conversión genuina, no había nuevo nacimiento, no había una obra espiritual en su interior. Pero hermanos, miren, eso es ahora también, con una fiesta que se celebra dentro de poco, Navidad. Todo el mundo va a estar ahí. Todo el mundo que no quiere congregar un día a la semana va a celebrar el 24, 25 de diciembre, haciendo fiesta, panetón, regalos, bailes y todo lo demás, pavo y todo lo demás, pero no tienen al Cristo de quien supuestamente están celebrando. No lo tienen. Y por eso es importante que escuchen el teruá de Dios, este mensaje que debe calar en su corazón. Yo les ruego. Entonces aquí que vemos, hermanos, holocaustos dice. ¿Qué hacían con estos animales, hermano, con estos holocaustos? Ya vimos la otra vez, con cierto de magnitud, con cierto detalle, ¿verdad? Tenían que ponerlos en cuántos animales eran, hermanos, versículo 2. Un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. ¿Y por qué tenían que ser de un año? ¿Y por qué tenían que ser sin defecto? ¿Qué significa eso? Pues hermanos, Cristo así entregó su vida en la plenitud de su edad, 30 y tantos años. Y sin defecto, sin pecado, puro, perfecto, santo, sin mancha. Sí, hermanos, pero a estos animales, vez tras vez, tenían que tomar, el sacerdote poner su mano sobre su cabeza y de manera simbólica trasladaba los pecados de él y del pueblo a ese animalito, de manera simbólica, porque ese animalito no puede cubrir los pecados de nadie, ¿verdad?
Era un símbolo. Le ponían su mano en lugar, como diciendo, nuestros pecados te transferimos a ti, animalito. Manera simbólica. Porque lo real de esto que es Cristo, el holocausto, nosotros, nuestros pecados le fueron imputados a Él. ¡Ah, qué tremendo! ¿Y qué tenían que hacer con el animalito? ¿Lo dejaban suelto? No, lo tenían que degollar. Lo tenían que sacrificar. Tenía que morir. Y así Cristo se entregó, hermanos, en propiciación nuestra. Él se sacrificó. Fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. Sí, hermanos. Entonces le degollaban, juntaban la sangre ahí en un recipiente y después, ¿qué hacían con esta sangre, hermanos? Dice, se degollaban los animales, la sangre se rociaba sobre el altar del holocausto, el animal se desollaba, se le quitaba toda la piel, se lavaba el animal, sus intestinos, se dividía en piezas el animal, su cabeza, sus partes, sus piezas. Los sacerdotes componían la leña en el altar del holocausto, ponían ordenadamente las piezas del animal ahí y luego lo quemaban. Todo, tenía que consumirse todo. El sacerdote hacía arder todo sobre el altar y dice ahí el relato bíblico, era olor grato a Jehová. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Cristo de igual manera fue inmolado. Leímos alguna vez en una de estas predicaciones Isaías 53. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo en padecimiento. Él puso su vida, hermanos, por su pueblo, escogido delante de la fundación del mundo. Porque si decimos que Él murió por todo el mundo, ¿qué clase de justicia es esa? Que Dios, digamos, haya justiciado a Cristo por el pecado de Judas Iscariote. Y también a Judas Iscariote está pereciendo en el infierno. ¿Qué clase de propiciación es esa? ¿Qué clase de justicia logró Cristo? Cristo, por tanto, su expiación es limitada. Él murió en la cruz del Calvario y entregó su vida. El que dijo, la vida doy por mis ovejas. Sí, hermanos, por sus ovejas. Él murió por los suyos. Y así, hermanos, este holocausto tenía que ser consumido completamente. No tenía que quedar nada. Así Cristo, hermanos, recibió el fuego, como decía el holocausto, el fuego de la ira de su Padre en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados. Qué preciosa tranquilidad y gozo y paz debemos encontrar en estas cosas. Que ya nosotros no sufriremos por nuestros pecados, hermanos, que ciertamente, seguramente han sido terribles ante nuestra conversión. Y aún ahora nosotros pecamos y caemos, y a veces incluso pecados por yerro, por ignorancia, y a veces porque somos duros. Oh, hermanos, Cristo fue inmolado aún por esos pecados. Descansa en esa gran verdad, hermanos. Pero no es para que sigas pecando. De ninguna manera un cristiano regenerado, mejor dicho, no es redundar decir cristiano regenerado. En un regenerado no existe ese deseo, porque no puede pecar, dice el apóstol Juan, porque la simiente de Dios vive y permanece en él, y porque sus afectos han sido cambiados. Oh, hermanos, qué precioso. Y fue aceptado por expiación. Así, hermanos. Así nuestras almas necesitamos de ese Cordero de Dios quebrantado por Dios, hermanos. Él fue inmolado entregando su vida completa por expiación de nuestros pecados. Sí, como dice Apocalipsis, en aquella adoración, digno eres, le dicen a él, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ahí está inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Hablábamos antes de la predicación, ¿recuerdan? Hablábamos respecto a ese lugar del tabernáculo, el altar del holocausto, al costado sangre, bastante sangre vertida, porque aquí nada más en este día, ¿cuántos animales eran? 9 animales que tenían que ser ofrecidos en holocausto. La sangre de estos 9 animales al borde del holocausto, hermanos. ¿Cuánta sangre? Y los otros sacrificios del macho cabrío y de las ofrendas de paz y los otros días. Y vamos a ver en los días, hermanos, de la fiesta la fiesta de la cosecha que viene después en el día 15.
van a ver ustedes cuánta cantidad de animales se sacrificaban. Y todo para impregnar en el corazón del hombre y así en nosotros, hermanos. ¿Qué cosa? Que la paga del pecado es muerte, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oh, hermanos, tenlo claro, amigo, amiga, que te golpee esto en tu corazón. El infierno es eterno y es justo delante de Dios, porque Él es santísimo. Pero hay un ser precioso que vino, descendió del cielo y se entregó. ¿Cómo rechazar esa salvación tan grande? ¿Qué quieres? ¿Perecer eternamente? No puedes cometer esto, no puedes rechazar la sangre de Cristo, su sacrificio. Has tenido la oportunidad. ¿Qué dirás en aquel día? Mi padre me habló, mi madre me habló, en la iglesia escuché vez tras vez y rechacé. No me importó. Y eso te estará carcomiendo toda la eternidad si es que no te arrepientes en esta vida. ¿Por qué holocaustos en este día, sonar trompetas? Porque ningún arrepentimiento genuino, porque esta gente tenía que ir en arrepentimiento, pero ningún arrepentimiento genuino puede haber sin el sacrificio de Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ninguno, ¿verdad? No puede haber nada, hermanos. Y Cristo así entregó su vida de manera total, hermanos, toda su vida, y también en la cruz. Sí, hermanos. Pero no solamente tenía que haber holocaustos ese día, hermanos. Nos dice el siguiente versículo, versículo 3 de Números 29. Notemos, hermanos, vez tras vez, primero el becerro. Versículo 2, traían el becerro, lo degollaban y lo sacrificaban. Traían el otro carnero, lo degollaban, lo quemaban, inmolado. Traían al otro cordero, 7 corderos. Y el otro cordero, y el otro cordero, y el otro cordero, y el otro cordero, y el otro, y el otro, y también lo mismo. Sangre, sangre. Como ya les voy a citar en otro momento, unas palabras del pastor Espurio. Hermanos, eso tenía que impregnar. Necesariamente tienen que impregnar esto en nuestros corazones, amigos, amigas. Que sin derramamiento de sangre nos hace remisión. Es necesario que corras a Cristo de una vez por todas. Entonces, versículo 3, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. Hermanos, hablamos respecto a una clase la otra vez con ciertas figuras, ¿verdad? También, con ciertas fotos también, flor de harina amasada con aceite. La flor de harina, para tener tú la flor de harina, esa harina menuda, ¿de dónde tenía que salir? Del trigo. Y para eso el trigo tenía que sembrarlo, tenía que crecer la planta, cosecharlo, luego molerlo, tener la flor de harina. ¿Y hacer qué cosa, hermanos? Tenían que hacer la cantidad ya dispuesta ahí, hermano, tenían que amasarlo con aceite, echarle un poco de sal, entregarlo en ofrenda al sacerdote. El sacerdote agarraba un puño, ¿verdad? Y lo echaban en el holocausto, y era ofrenda encendida, y el resto se lo comía. Pero tenían que comer. Y hermanos, ¿y a quién representa ese puñado echado ahí de harina, de flor de harina amasado con aceite? Nuevamente, a Cristo. Ese trigo que fue triturado. Él no dice acaso, como leímos la otra vez, yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y también dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de su muerte. Estaba poniendo en símbolo que ese trigo primero tiene que morir para llevar fruto, y así él tenía que morir y resucitar para llevar fruto. Y el fruto, ¿cuál es el fruto, hermano? El fruto de la aflicción de su alma son todos los creyentes de todos los tiempos. Pero esto tenía que ser flor de harina, ¿no? Sin levadura, así como Cristo es sin levadura, sin pecado. Así que tenemos que comer de ese pan todos los días. Comes pan en tu desayuno todos los días para que tu cuerpo esté sano. Comes comida todos los días. Así tu alma tiene que alimentarse del pan de vida que es Cristo todos los días.
Esa ofrenda tipificaba a Cristo. Estamos, hermanos, hemos leído ahora el versículo 3. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro. ¿Cuántos becerros eran? 1. Entonces, ¿cuánto tenía que entregarse ahí de ofrenda? 3 décimas de efa. ¿Y hermanos? ¿Y cuántos carneros? 1 carnero, o sea, 2 décimas. ¿Y cuántos corderos eran? 7. Pero era 1 décima por cada cordero. En total, ¿cuánto? 7 décimas de efa de flor de harina. Hermanos, y todo eso apunta a Cristo. Y así como Cristo es esa flor de harina amasada con aceite, ¿verdad? Ahí, en ofrenda encendida, fue presentado a Dios y le llegó a Dios en ofrenda encendida, en olor fragante. Así, hermanos, nosotros también tenemos que ser esa flor de harina, ¿verdad? En sacrificio a Dios, como bien el Señor Jesucristo dijo, y explicamos una vez, ahí nada más en Juan 12:25, diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así como Cristo fue molido en esta tierra, nosotros, hermanos, tenemos que mortificar nuestros pecados todos los días. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué dicen los antinomianos? Legalista. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo: sed perfectos. Y de ninguna manera estamos diciendo con esto que la salvación es por medio de la fe, por medio de la obra, o por medio de guardar mandamientos. De ninguna manera. Sino que cuando Dios nos salva, nos imprime, hermano, nos escribe en nuestro corazón y nuestra mente la ley, como bien dice Jeremías, Hebreos también, en el cumplimiento. Y amamos la ley, la obedecemos. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Por todos lados, hermanos, la ley real de Cristo. Pero de nuevo, hermanos, decíamos: ¿por qué ofrendas vegetales en este día sonar trompetas? No se olviden, esto está asociado, mientras hacían esto, sonaban las trompetas, porque ningún arrepentimiento genuino, ninguna fe genuina puede haber sin comer el pan de vida que es Cristo, esa flor de harina amasada con aceite. ¿Estamos, hermanos? Pero, hermanos, no solamente había eso, porque ahí en número 29, en donde están ustedes, dice, ¿de qué versículo nos falta ponderar, hermanos? Muy bien, versículo 5, y dice: y un macho cabrío por expiación para reconciliar. Un macho cabrío. ¿Saben, hermanos? En el día 15, en el día de la expiación, se ofrecía un becerro, ¿verdad?, por el sacerdote y su familia, los sacerdotes. Pero se ofrecían 2 machos cabríos por expiación, por el pueblo, por la congregación. Uno tenía que imponerse de las manos y llevar que se vaya al desierto. Y el otro tenía que sacrificarse ahí. Hermanos, pero aquí vamos a ver entonces qué se hacía con este macho cabrío. Bueno, los detalles los vemos en Levítico 4 en adelante, hermanos. Todo el ritual. No vamos a ir ahí, pero ahí nos da las pautas, hermanos. Este día, el primer día, yo pregunto, a ver si están atentos, ¿el sacerdote tenía que llevar la sangre dentro del velo? No. Muy bien. Tenía que ser eso el día 10º todavía. El día tan esperado. Este primer día, este macho cabrío, su sangre solamente tenía que ser rociada, una parte, en el velo. Vamos a ver ahí dentro de un momento. Y hermanos, vamos a avanzar rápido. Entonces, hermanos, en actitud de arrepentimiento, dolidos por su pecado, se entienden también, clamando, implorando perdón, el sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Ahí tenían el macho cabrío, aquí estaba el altar del holocausto, ahí estaba el macho cabrío. Imagínense el macho cabrío ahí, a ese animalito, hermanos. ¿Qué hacían? Ponían las manos sobre el macho cabrío, de igual manera que en el holocausto, en señal de simbólicamente trasladar los pecados de la congregación a ese animalito. Seguidamente se le degollaba, se juntaba la sangre en un recipiente, ese animal ya estaba muerto. ¿Y qué hacía? Con la sangre, hermano, entraba al lugar santo. Y si entra al lugar santo, hermano, ¿qué va a haber entre el lugar santo y el lugar santísimo? Un
velo. ¿Y qué hacía con su dedo? Mojaba la sangre y 7 veces, hermanos, 7 veces rociaba la sangre en el velo. Sí, hermanos, 7 veces. ¿Y qué hacía, hermano, ahí? ¿Por qué? ¿Qué se manifestaba detrás de ese velo? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Por tanto, hermanos, prestemos mucha atención aquí. Cristo estaba haciendo expiación por el pecado, presentando... Bueno, estoy hablando ya de lo real. Voy a seguir hablando, de la sombra. ¿Qué hacía el sacerdote? Con su dedo rociaba la sangre sobre el velo. Detrás del velo, la gloria de Dios. Hermanos, y con eso, ¿qué estaba haciendo este sacerdote? Estaba diciendo que la única manera de entrar a la presencia de Dios era por medio de esa sangre. Y hermanos, pero Cristo lo hizo, lo cumplió una vez y para siempre. Cristo el antitipo de ese sacerdote. Cristo el verdadero sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Se presentó delante de Dios con un sacrificio con la sangre ¿de quién? ¿De un cordero? ¿De un becerro? ¿De un carnero? No, con su sacrificio de sí mismo. Y por tanto, hermanos, esto era para expiación del pecado, para ser propicio a Dios. Y por tanto para Dios, hermanos, este era un sacrificio perfecto. Y por tanto esto logró, ¿qué cosa? Esto logró, hermanos, que sea propicio a Dios. Y Él aplacó su ira. Hermanos, quiero poner este ejemplo. Imagínense que el gobierno decreta leyes, ¿verdad? Imaginemos que alguien transgrede la ley y es sujeto a una pena, hay una culpa, es sujeto a una pena. Y ahí está nuestro hijo, sujeto a esa pena por transgredir la ley del gobierno. ¿No? Nosotros, hermanos, yo hago la pregunta, ¿acaso nosotros vamos y decimos, bueno, yo voy a pagar esta deuda de esta manera? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién tiene que determinar la manera en la cual se tiene que pagar la deuda? El gobierno, a través de los jueces. Hermanos, de igual manera, escuchen bien, este es un asunto legal. De igual manera, el hombre es pecador delante de Dios y está bajo la ira de Dios. Toda la Biblia nos da testimonio de eso. Se ha transgredido la ley de Dios y la paga del pecado es muerte. Por tanto, el único que determina la manera en la cual se puede expiar esa culpa, ese pecado, es Dios. Porque Él es el legislador. Y por tanto, Cristo, ¿a quién se presenta, hermanos, en su sacrificio? ¿Al pueblo? No, se presenta a Dios. Porque la expiación, como se dice en teología, es objetiva. Primariamente objetiva. Cristo se presenta a Dios. El sacerdote se iba al velo y ahí rociaba porque atrás estaba Dios, o la presencia de Dios, la gloria de Dios. Así Cristo se presentó delante de Dios, pasando el velo, el velo atmosférico, el cielo atmosférico, directamente ahí a la presencia de Dios, y ofreció un sacrificio para expiar los pecados de su pueblo. Y Dios lo aceptó y se aplacó su ira. Hermanos, ¿entienden? Y por tanto Él nos reconcilió. Y también en consecuencia, y viene ahora sí la expiación subjetiva, nosotros somos reconciliados con Dios. A veces nosotros solamente vemos lo subjetivo. Cristo murió por nosotros, pero un ratito, está bien, ¿cierto? Claro que sí. La Biblia lo dice, muy bien. Pero primariamente, Cristo se presentó delante de Dios sacrificándose Él mismo. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Sí, hermanos. Y por tanto la ira de Dios se aplacó. Y por tanto el Señor entró en amistad con nosotros. Y por tanto nosotros ahora estamos en amistad con Dios y somos perdonados y justificados por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Preciosa verdad, hermanos. Preciosa verdad. Ahí está, hermanos, hecho una vez y para siempre. Y este número 7 implica muchas veces, ¿verdad? Muchas cosas. El número 7 implica plenitud, completo, algo perfecto. Y así Cristo, como dice Pedro, en 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Una sola vez. No 2 veces, porque ¿cuántas veces tenían que ofrecer esos sacrificios? Vez tras vez, años tras años, día primero del mes décimo, mes séptimo.
día de las trompetas. El siguiente año, día primero del mes séptimo, día de las trompetas. 9 animalitos más en holocaustos, más las ofrendas vegetales, más el macho cabrío en expiación, ofrenda por el pecado. Cristo una sola vez, porque su sacrificio fue perfecto. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. No hay más. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa realidad. Hebreos 10:10 dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y lo vemos también cuando el Señor Jesús dijo ahí en la cruz, consumado es. Completo su muerte, ¿verdad? Su obra en esta tierra completa. Consumada está la salvación de mi pueblo. Consumado está la expiación de su pecado. ¡Wow, hermanos! Y por tanto, se aplacó la ira de Dios. ¡Qué preciosa verdad, hermanos! ¡Qué preciosa verdad! Tengamos presente esto. Hebreos 5:1 dice claramente, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa eso? Que primeramente, objetivamente, la expiación es delante de Dios, porque es constituido por Dios, puesto por Dios en favor de los hombres, pero en cuanto a Dios se refiere. Expiación objetiva. Para cumplir las demandas de Dios, para vindicar su justicia. Oh, hermanos, precioso. Hermanos, luego, ¿qué más tenía que hacer el sumo sacerdote? ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Ponía la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. ¿Dónde estaba el lugar del incienso? ¿El lugar santísimo o el lugar santo? Santo, muy bien. ¿En el atrio? No, en el atrio estaba el altar del holocausto. Entonces, ¿qué hacía, hermanos? Esa sangre tenía que ponerla en los cuernos del altar del incienso. ¿Y qué significan estas cosas, hermanos? Pues, hermanos, escuchen bien. El sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo, que como hemos visto hace rato, hace un momento, propicia a Dios. Es aceptable a Dios. Propicia a Dios. Y por tanto, hermanos, Cristo puede ser nuestro mediador, porque el altar de incienso, ese incienso que representaba las oraciones de Cristo, el altar de incienso tipifica a Cristo, recuerda que hemos visto también. Hermanos, no habría sin su derramamiento de sangre, ¿qué cosa? Intercesión de Cristo. No habría. Qué precioso, ¿no? No habría, hermanos, sin derramamiento de sangre, sin la vida entregada por Cristo, no habría intercesión de Cristo. Él no podría ser sumo sacerdote para siempre. Él no podría ser nuestro mediador si es que no se hubiera sacrificado. Pero, hermanos, entonces, ¿qué más vemos, hermanos, avanzando más rápido? El resto de la sangre que se hacía se derramaba al pie del altar del holocausto, hermanos. Y ciertamente la vida entregada por Cristo, su sacrificio, su servicio, su obediencia activa, su obediencia pasiva del Señor Jesucristo, su obediencia completa al Padre, a los mandamientos del Padre, el encargo del Padre, la entrega misma de su vida, hermanos, tenía que ser en ese, vamos a decir de manera simbólica, en ese altar del holocausto. Tenía que haber derramamiento de sangre, hermanos, y de esa manera nada más era aceptable al Padre. Y por eso nosotros también, hermanos, como dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, por todos lados vemos algo de la obra de Dios de distintos ángulos, ¿verdad? De la obra de Cristo en distintos ángulos. Lo vemos en el holocausto, se entrega completa. Lo vemos en la ofrenda vegetal. Lo vemos ahora también en el macho cabrío. Y la siguiente semana, la exposición del día de la expiación, lo vamos a ver en el otro macho cabrío que es enviado afuera al desierto. Pero ¿qué se hacía con este animalito? Porque ¿qué sacaron de él? Su sangre. Una parte se roció en el velo, otra parte se untaron los cuernos del altar de incienso, la otra parte en el altar del holocausto. Pero ahora el animal, ¿qué se hacía? Se quitaba la grasa
la grasa que cubría los intestinos, la grasa que cubría el hígado, la grasa que cubría los riñones, la grasa que cubría los ijares, la grasa que cubría las entrañas, se le quitaban los 2 riñones, se ponía en el altar del holocausto. Y eso era en olor fragante, en olor grato. ¿A quién tipificaba eso? ¿Qué tipifica esa grasa? La grasa es lo mejor del animal. Vamos a decirlo así de manera rápida por el tiempo. Eso tipificaba a Cristo. Su sacrificio fue agradable a Dios. ¿Qué se hacía con el resto animal? Afuera para quemarlo. ¿Pero por qué? ¿Cómo tipifica eso Cristo? Cristo fue quemado así. No literalmente. Hermanos, vituperado, aborrecido, odiado, blasfemado. Y por nosotros también, hermanos. ¿Sí o no? Sí, sí, hermanos, lo rechazamos. Pecamos contra Él, hemos pecado contra Él. Le hemos ofendido. Si estuviéramos ahí, hermanos, ciertamente, si Cristo recibió todo eso, ¿fue acaso por esos judíos incrédulos? ¿Por quién recibió? ¿Por quién estaba recibiendo todo ese vituperio, hermanos? Por todos los creyentes. Porque en definitiva, los judíos lo llevaron, los romanos lo crucificaron, muy bien, sí. Pero ¿por quién es su obediencia pasiva? ¿Su obediencia pasiva fue para esos judíos que lo mataron incrédulos? Por los suyos. ¿Se dan cuenta? O sea, en definitiva, nosotros estuvimos ahí crucificándolo, hermano. Sí, por nosotros murió. Nosotros lo crucificamos ahí. ¿Entienden? Wow, hermanos. Entonces, y aquí se diferencia las palabras hebreas, catar, esa grasa, catar, olor fragante, y lo otro, el cuerpo quemado fuera, arder, saraf, quemado, en otro sentido, de hermanos. Y por eso Hebreos 13:11 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Hebreos 13, ahí está, fueron quemados. ¿Dónde se quemaban? Fuera del campamento. Pero luego aquí está Cristo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. De igual manera, hermanos, ciertamente, hermanos, como dice también Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así, hermanos, ciertamente vamos a ir, voy a adelantarme para poder avanzar. Les quiero aquí citar los que les dije hace un momento. Dice Charles Spurgeon en una de sus prédicas: estoy muy consciente que algunas personas exclaman, el predicador está hablando continuamente de sangre, y esta mañana desde el primer himno hasta el último, él nos ha puesto frente a nosotros alusiones constantes a la sangre. Estamos horrorizados de eso. Yo deseo que se horroricen, pues ciertamente el pecado es una cosa ante la que debemos temblar, y la muerte de Jesús no es un asunto que debamos tratar con ligereza. La intención de Dios era despertar en el hombre un gran sentimiento de disgusto por el pecado, haciéndole ver que solo podía ser quitado mediante el sufrimiento y la muerte. ¿Cuánta verdad, hermanos? Nada más meditemos en los signos, los que hemos cantado ahora y cantamos los viernes y todos los domingos. ¿De qué nos habla, hermanos? Del sacrificio de Cristo, del perdón de pecados por medio de su sangre, ¿verdad? Hay una sangre, ¿verdad? Carmesí. Hermanos, pero además de ese holocausto del mes y su ofrenda, también tenía que prestar... hermanos, es un poco más largo, estamos con el tiempo. Estamos en el minuto 58. Y todavía me quedan algunos temas por abordar y no quiero correr. Pero vamos a avanzar un par de minutos. Además, hermanos, nos dice el número 29. ¿Están ahí en el versículo 6? Versículo 5 decía, y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos, ¿verdad? ¿Ya lo hemos leído? Sí. Versículo 6, la primera parte dice, además del holocausto del mes y su ofrenda. Mire, ¿qué dice esa palabra? ¿Cómo empieza? Además. ¿Qué significa además? Que esos animalitos, los 9 animalitos, el becerro, el carnero, los 7 corderos, no era lo único. Seguían sonando las trompetas y había más. ¿Qué más? Eso está en otro pasaje, número 28. No vayan ahí, les voy a decir, pero no vayan ahí, no quiero que se pierdan. Versículo 11 en adelante, y dice, ahí está. ¿Qué otros sacrificios eran del mes? Yo les voy a decir.
2 becerros, un carnero, 7 corderos. ¿Cuántos animales más ahí? 10. ¿Y cómo eran ellos? En holocausto. Si ya de por sí habían 9 animales ofrecidos en holocausto, ahora 10 animales más. Y el mismo procedimiento que les señalé la primera parte. Sacrificándoles, agarrando la sangre sobre el altar del holocausto y a inmolarlos completamente. Sangre más sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero también estos animales no dice solamente eso. Dice 3 décimas de flor de harina con cada becerro, 2 décimas de flor de harina con cada carnero, 1 décima de flor de harina con cada cordero, y también sus libaciones. ¿Y cómo concluye diciendo esta parte del sacrificio del holocausto del mes? Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Cada vez que empezaba un mes, tenían que hacer este sacrificio. Y este día, el primer día 1, el día de las trompetas, el día 1 del mes séptimo, ¿era un primer mes? ¿Era un primer día del mes, sí o no? Ahí está. También los sacrificios del mes. ¿Se dan dando una idea, hermanos? Pero no era lo único. ¿Por qué? Yo les dejé en Números 29:6 la primera parte A, ¿no? ¿Qué dice la parte B? Y el holocausto continuo. ¿Y el holocausto qué? Continuo. ¿Recuerdan que había un holocausto continuo? ¿Qué era el holocausto continuo? Todos los días. Todos los días. ¿Eso también? ¿O eso no? Porque dice y ese y es como decir además. Hermanos, ¿se dan cuenta que en la conciencia de esas personas tenía que quedar claro el sacrificio, la sangre, la muerte, el sacrificio? Y así a nosotros nos tiene que quedar claro que la paga del pecado es muerte. Y si algunos de los que están aquí no están en Cristo, la paga del pecado es muerte. Dense cuenta en estos versículos que estamos leyendo. La necesidad que tiene tu alma de correr a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es urgente. Hoy, para que no te endurezcas por el engaño del pecado. Hoy, dice, no mañana, no pasado. Y por tanto, este holocausto continuo, ¿en qué consistía? No lo vamos a decir, está en Números 28, del 1 al 8. Eran 2 corderos, libación y también ofrenda, hermanos, ofrenda encendida. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién es la verdadera ofrenda encendida? Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero hermanos, este día también era un día de santa convocación. Porque el número 29, ¿qué dice el versículo 1? Ahí nada más ustedes lo tienen. En el 7º mes, el primer mes, tendréis ninguna obra. Entonces era un día de santa convocación, era un día de reposo. Los días de reposo también tenían sus sacrificios por ser días de reposo. Y eso lo vemos también en número 28, del 9 al 10. También otros corderos de 1 año sin defecto. ¿Y hermanos? Hermanos, vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Porque ya vamos por 1 hora. La siguiente semana vamos a terminar respecto a esta predicación, porque es necesario ir a unos pasajes muy importantes que están en Mateo 24, Corintios y Tesalonicenses. Así que la siguiente semana vamos a concluir con esta predica, hermanos, pero espero que esté quedando claro en todos nosotros, hermanos, una vez más. Ese día, al son de trompetas, todo el día, hermanos, al son de trompetas, una convocación para conmemorar, para recordar, una convocación santa. Y hermanos, eso es, dice la palabra, como hemos leído otra vez también, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Eso también es útil para nosotros, y que espero que esté siendo útil, amigo, amiga, también para ti. Y hermanos, para nosotros también, para tener mayor convicción de cuánto aborrecimiento tenemos que tenerle a nuestro pecado, y cuánto agradecimiento a Cristo, y el valor de la sangre de Cristo, hermanos, porque si nos metemos a estos textos que hemos visto, vemos esos sacrificios, vez tras vez, y que no limpiaba la conciencia de nadie. ¿Por qué digo esto? Así lo dice el autor de Hebreos. Porque después de ofrecer estos sacrificios, ¿tú qué crees? ¿Que la gente qué pensaba? ¿Qué iban a decir? Ah, ya el animalito murió, ¿ya soy limpio? Su conciencia.
esa conciencia, esa facultad que ha puesto Dios, ¿qué diría? Un animalito no puede hacer nada. Y la sangre de un animalito, eso no salva a nadie, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo sí limpia nuestras conciencias. Perfecto, hermanos. Qué precioso. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo. El Señor les bendiga, vamos, hermanos.